Doctora, cuéntenos un poco que durante la semana estuvimos recibiendo varios llamados con jubilados y pensionados que van a cobrar mensualmente, pero cuando termina la finalización del recibo, le aparece una leyenda que si no acreditan ciertos datos, corren riesgo a la suspensión del beneficio. ¿Qué pasa, en qué casos y qué tiene que hacer la gente que ya leyó y recibió esas cosas? Sí, bueno, se está empezando a observar. A mí me han consultado algunos casos, pero he escuchado a otros profesionales que también le está sucediendo, digamos, a sus clientes. El tema es el siguiente, bueno, el tema acá, digamos, fundamental es que muchas veces la gente no saca el recibo de sueldo porque desconoce o porque se les complica o porque cobran por ventanilla y bueno, o no leen o no saben interpretarlo. Pero por eso les aconsejo, por favor, a todos jubilados y pensionados dentro del sistema nacional, obviamente los que les pagan el beneficio, que si no algún familiar, algún sobrino, algún hijo, que pueda leerle el recibo todas las veces, digamos, todos los meses que percibe el beneficio, tanto pensión como jubilación. ¿Por qué? Porque hay casos, no en todos, obviamente, aparece una leyenda, lo último, debajo, que dice que deberán acreditar, supongamos, la nacionalidad o el estado civil en virtud de que aparentemente no aclaran, ¿no? Pero dicen en el término de 90 días, si no se dará por o 30 días o 90 días, si no se dará por suspendido el beneficio, que significa que no le van a abonar si no soluciona este inconveniente. Entonces, yo los que les aconsejo que por favor observen bien el recibo. Primera cuestión. A mí, por ejemplo, hace poco una señora que tiene 90 años, pero bueno, está muy lúcida y sabe interpretar bien, ella me vino a decir justamente que debajo del recibo, y me mostró obviamente el recibo, decía la nacionalidad, para lo cual en forma urgente fui a ANSES a acreditarle los datos, que sería el tema de la modificación de los datos en el ADP, que es la acreditación de datos. Entonces uno modifica los datos denunciando el estado civil, porque ¿qué pasa? Hay casos que como hay gente que se jubiló hace muchísimo tiempo, antes no se cargaban todos los datos. Hará unos 4 o 5 años que se están pidiendo todos los datos, si uno es viudo, si se casó en primeras nupcias, en segunda nupcias, si se divorció, todo debe estar cargado. En este caso, por ejemplo, que tenía que ver con la nacionalidad, bueno, yo puedo interpretar, esta persona, por ejemplo, era extranjera, puedo interpretar que a veces el Estado está controlando porque hubo jubilaciones que fueron otorgadas a extranjeros y no se hizo bien la compra de moratoria porque se compró cuando la persona estaba allá, es decir, periodos donde la persona residía en otro país y no acá. Entonces, a través de una supervisión, quieren controlar y sacar beneficios de extranjeros. Pero en este caso, esta persona que a mí me consultó se había jubilado, supongamos, en el año 80, no se jubiló con ninguna moratoria, así que no sé por qué motivo sucedió esto. Bueno, en ese caso ya lo solucionamos, pero siguen consultando, tanto como han consultado al canal, como a otros profesionales como a mí, otra gente que, por ejemplo, han surgido casos de concubinas que acrediten la condición, digamos, su carácter de concubina. Y ahí ya se complica, porque acreditar que era concubina en el momento que obtuvo el beneficio, imagínense que hay gente que obtuvo una pensión por fallecimiento en el año 80 o 90, no tiene más documentación. Claro. Todo eso quedó en ANSES. Bueno, ahí yo les pido que, por favor, en forma urgente, se dirijan a una de las delegaciones más cercanas a ANSES a solucionar este tema. Porque, bueno, ahí ya van a tener que requerir prueba o vean qué les informa el gerente de ANSES, pero no se dejen estar porque hay un plazo y, bueno, si realmente dicen en el mismo recibo, establecen que van a suspender el beneficio si no soluciona este problema, si lo hicieran se va a quedar sin el cobro del beneficio, después hay que rehabilitarlo, lo cual tarda varios meses. Así que, bueno, estén atentos a esto, que es algo nuevo de hace un mes, antes no sucedía y la verdad que me parece una locura, pero bueno, no sé por qué motivo en todos los casos, digamos, en muchos casos están haciendo esto, porque ya el del concubino, ya les digo, es un caso más complicado que el de Estado civil, digamos, el que tenga que acreditar, la nacionalidad extranjera, porque va con algún comprobante y lo acredita, pero ya acreditar, es más, en el mismo DNI nuevo aparece la fecha de ingreso al país, por lo general eso está bien. El tema es quién tiene que acreditar que era concubino al momento del fallecimiento, lo cual me parece una locura, pero bueno, se dirigen a una de las delegaciones más cercanas a ANSES y ven cómo solucionar este tema. Así que atentos con este tema porque es fundamental. Doctora, se comunicó con nosotros hace minutos Mirta y dice si le puede hacer una pequeña síntesis, resumen de lo que es la reparación histórica. Bueno, al respecto, si bien esto empezó a regir a partir de septiembre del año pasado, del 2016,
sintetizando, digamos, significa un aumento que otorga el Estado, una reparación, como una especie de reajuste de haber jubilatorio de una pensión, a todas aquellas personas que pertenezcan obviamente al sistema integrado de jubilaciones y pensiones del régimen nacional, donde pagan CES. No entraría la provincia ni ningún otro régimen que no sea el nacional. Primera cuestión. Segunda, no es que en todos los casos se puede acceder a la reparación. Uno puede consultar si le corresponde, pero el Estado no en todos los casos ofrece esta reparación histórica, es decir, este aumento del haber, que aparece detallado en algunos casos en el mismo recibo de cobro, porque en algunos casos los dan automáticos y en otros casos previamente deben ir a firmar un acuerdo, que es el que tiene que firmar con el profesional que elija, y en otros casos también se lo dan automáticamente, pero también tienen que firmar, digamos, automáticamente en el sentido que lo ven en el recibo de sueldo, pero tienen que ir a firmar. Es decir, hay dos casos, algunos todavía no tienen que ir a firmar y otros casos sí tienen que ir a firmar con el profesional. Todos tienen que ser aceptados, y si el ofrecimiento se hizo en septiembre, octubre, con más razón tendrán que consultar urgente a un profesional, porque si no llegaron a aceptar, luego ese aumento va a desaparecer de su recibo de cobro, porque está supeditado a que sea aceptado por la persona. Si no se acepta en el plazo de 6 meses, ese aumento desaparece. Ahora, hay muchísimos casos que todavía están en proceso de evaluación, que significa que han ingresado con la clave de la Seguridad Social, que es la que hay que crear para poder acceder a saber, a conocer si les corresponde o no la reparación histórica, y cuando, supongamos, ven que se está evaluando, ese plazo de evaluación depende de cuándo decida el Estado ofrecerlo. Va a regir durante 3 años, pero en principio los rumores son que supuestamente en un par de meses se debería ya ofrecerle a todo el mundo. Pero bueno, digamos, de la gente que está en proceso de evaluación. Hay mucha gente que apenas consulta ya les dice que no genera diferencia a su favor. A quienes le dice la leyenda no genera diferencia a su favor, significa que no van a tener derecho a esta reparación histórica. Pero todos estos casos tienen que ser aceptados por el beneficiario y luego consultar también a un profesional, porque van a tener que ser respaldados después jurídicamente a través de un asesoramiento, y antes de aceptarlo, obviamente, hablarlo con el profesional para que el profesional los asesore y les diga si les corresponde más cobrar o menos, porque en los casos que haya una diferencia de haber, van a tener que realizar un juicio de reajuste en la medida que estén dispuestos. Obviamente, quien no quiera realizar juicio de reajuste va a tener que aceptar esa reparación o no aceptarla, pero bueno, antes que nada, de última aceptan esa reparación, pero siempre tienen que ser asesorados, porque hay casos donde habría mucha diferencia con lo que les corresponde según la actividad desarrollada en su vida laboral, y si aceptan eso, luego no van a poder más adelante realizar un juicio, ni ahora ni nunca más, porque la reparación, uno de los, justamente los requisitos es que se desiste la posibilidad de iniciar una acción judicial. Y si se desiste, no se va a poder reajustar más. Así que con respecto a esto es muy importante que lo sepan, que estén bien asesorados para no cometer ningún tipo de error y sobre todo para no terminar perjudicado en este tema. Pero todos tienen que crear una clave de la Seguridad Social, porque yo veo que todavía hay gente que no entiende de qué se trata, o que lo están cobrando y dicen, bueno, como me lo dieron, la otra vez un señor me comentaba, como me lo dieron, yo entendí que el Estado, a través de un abogado que tiene, se van a encargar internamente de aprobarlo. Nada que ver. Entonces cada uno hace sus propias interpretaciones y esto se malentiende. Entonces recurra a un abogado previsionalista, asesórese bien y luego vea si acepta o no, o si va a ir a realizar una acción judicial o no, de acuerdo al asesoramiento recibido.